Hola a todos, los saludo desde el municipio más alto de Colombia. Estoy en Betas, a 3.600 metros de altura y 5 grados de temperatura, pero disfrutando enormemente de la biodiversidad de Colombia. Tuve la oportunidad de ser el copresidente de la Evaluación Nacional de Colombia, con 2 compañeros, y pude aprender mucho del proceso. Aprendí de las fortalezas que tuvo un equipo que hasta el final pudo tener a más de 100 investigadores durante todos los años que duró la evaluación, completamente comprometidos y enganchados en el proceso. Eso lo agradezco mucho a todos los autores. También aprendimos mucho de la fortaleza y de la capacidad de resiliencia durante una pandemia que nos puso a reto, que no detuvo la evaluación, pero que nos obligó a reinventarnos. Las nuevas ideas de cómo conectarnos, trabajar virtualmente, etcétera, fueron un reto gigantesco. Y por supuesto me dejó como enseñanza que, a pesar de que un país como este, que es absolutamente megadiverso, el impulso o la introducción de información asociada al conocimiento tradicional e indígena es determinante, así como todo lo que tiene que ver con los vacíos de información que hoy en día sin duda son un resultado importante en la evaluación. No es solamente lo que sabemos, sino lo que no sabemos, lo que es clave. Envío un enorme saludo y espero también que las otras evaluaciones que están empezando y aquellas que ya van muy avanzadas puedan contarnos sus aprendizajes. Yo estaré también muy atento y de nuevo agradezco mucho la oportunidad que se me dio. Basado en su experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas y limitaciones de la metodología IPBES para el desarrollo de evaluaciones nacionales de biodiversidad y servicios ecosistémicos? Soy indígena del pueblo de Los Pastos del departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia. Me desempeñé como coordinadora del capítulo de diversidad biocultural en la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Colombia. Considero que la metodología IPBES hace un aporte importante al permitirnos ubicar los diferentes estudios con los que se cuenta sobre el conocimiento indígena y de comunidades locales. Sin embargo, también nos deja claro las limitaciones que presenta la metodología, porque para hacer una aproximación efectiva al conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, es importante que lo hagan las propias comunidades de forma amplia y no solamente con base en las fuentes secundarias. La metodología de evaluación IPBES tiene más ventajas que limitaciones. La primera es que se basa en la revisión por expertos de evidencia existente, lo que lo hace muy poderoso porque no necesita datos primarios ni nuevos, y a su vez permite que se haga una síntesis de conocimiento que ayude a identificar nuevas áreas de investigación. Lo otro muy bueno es que permite integrar diferentes tipos de conocimiento, y lo que más resalto de la metodología es la manera como se asigna el nivel de certeza, que facilita tanto a quienes realizan la evaluación como a quienes la utilizan comprender muy bien qué tan contundentes son los hallazgos. En cuanto a las desventajas, la principal es sin duda el carácter voluntario de los evaluadores, que finalmente genera tiempos muy largos en el desarrollo de la evaluación y abandono del proceso por algunos. Hay que trabajar sin duda en estrategias para garantizar que la evaluación se haga de manera más eficiente. ¿Cuáles fueron los principales cuellos de botella o inconvenientes que enfrentó durante el desarrollo de la evaluación y cómo logró superarlos? Uno de los principales retos que tuvimos a la hora de abordar el ejercicio de la Evaluación Nacional de la Biodiversidad fue la disponibilidad de información. Si bien nuestros institutos, universidades y centros de investigación brindan información sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, estas investigaciones suelen estar muy concentradas en algunos sitios específicos, dejando algunos ecosistemas, digamos, sin información, y adicionalmente, dada la disponibilidad con los que contamos para hacer investigación, pues esa información está generada en algunos periodos de tiempo, lo cual no permite conectar y hacer ejercicios de trayectoria de cambio, por ejemplo, de estos ecosistemas. ¿Cómo tratamos de solucionarlo? A través de las investigaciones aplicadas que estuvieran indexadas, tratamos de crear información para zonas un poco más gruesas, homogéneas de ecosistemas, y poder hacer uso de esta información, generar la información o los datos del estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como los escenarios de cambio.
Elaborar un capítulo sobre conocimientos indígenas y locales es un desafío enorme, porque implica equiparar y reducir a un mismo formato formas de conocimiento que son profundamente diferentes, los conocimientos científicos y los conocimientos indígenas y locales. Esto todavía más en un país con la extraordinaria diversidad biocultural de Colombia. Este diálogo seguirá siendo un reto a futuro para otras evaluaciones que aspiren a incluir los conocimientos indígenas y locales, entre otras cosas porque estos conocimientos se construyen y se transmiten de formas diferentes a los que concibe la metodología inicial de la IPBES, con base en la tradición oral, en las prácticas en el territorio. Sin embargo, logramos dar un primer paso para abordar este reto, además de invitar a la participación directa de personas de comunidades indígenas y locales como coautoras y coautores. Realizamos un encuentro con representantes de organizaciones y pueblos indígenas, campesinos y de comunidades negras para que conversáramos en torno a algunas preguntas derivadas de los contenidos previstos para este capítulo y para otros capítulos de la evaluación. Este encuentro, en el que participaron más de 40 personas de diferentes contextos bioculturales del país, nos permitió dar cuenta de las posiciones y conocimientos de estas comunidades que no se encuentran registradas en fuentes académicas o escritas de otros tipos. Los aportes de los coautores y coautoras de comunidades indígenas y locales se incluyeron en el capítulo principalmente en citas textuales y recuadros, que permitieron mantener de alguna manera la naturaleza y la calidad de estas experiencias y conocimientos en diálogo con la revisión de literatura más convencional que prevé una evaluación. Tuvimos dos inconvenientes grandes, en mi opinión. Uno fue coordinar las actividades de cada experto dentro del capítulo, y dos, la literatura citada o las referencias ya en el texto final. Para resolver estos dos inconvenientes, lo que hicimos fue mantener una comunicación abierta, constante entre todos los miembros del grupo, y lo más importante que fue asignar tareas específicas a cada experto, porque al final en mi labor como coordinador lo que hice fue buscar un hilo conductor y que se reflejara en el texto final. Ahora, para las referencias, lo que hicimos fue que una vez ya teníamos definido el formato, yo pedía a los autores del capítulo que me entregaran las referencias y yo mismo las iba incluyendo en el texto. ¿Esto por qué? Porque al final el texto, como cualquier obra de arte, va a estar cambiando y vamos a tener referencias que vamos a excluir. Entonces al final yo creo que esos fueron los dos inconvenientes más grandes, pero que también lo logramos resolver a través de esas estrategias de buena comunicación y de mantener las referencias enviadas por cada autor, no en un solo archivo como lo teníamos al comienzo. Considerando que el reporte de la Evaluación Nacional ya fue publicado, ¿cómo considera usted que debería ser estratégicamente utilizado y cuáles deberían ser los actores más relevantes para estos fines? En este momento creo que es fundamental usar la evaluación en el proceso de negociación del Marco Mundial de Biodiversidad post-2020, pues los hallazgos son base fundamental para el establecimiento de metas cuantitativas en estos acuerdos multilaterales. Por otro lado, creo que se debe utilizar en las políticas y los planes de acción de biodiversidad, tanto nacionales como subnacionales. Los actores más relevantes son entonces las personas que están asistiendo a las reuniones de negociación de esos acuerdos multilaterales, por ejemplo la Cancillería y las personas de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales regionales como corporaciones autónomas y alcaldías. La información que está contenida dentro del informe de la Evaluación Nacional de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos brinda datos y visiones sobre cuáles son las formas en que podemos manejar los recursos naturales en el territorio. Por eso los usuarios posibles de esta información somos todos los que formamos parte de la sociedad, entre ellos quienes toman decisiones sobre los usos del territorio a través de considerar planes de ordenamiento donde se involucre la estructura ecológica, nosotros como ciudadanos cuando hacemos uso de esta información para saber cómo nuestros patrones de consumo pueden estar generando impacto sobre la biodiversidad y los servicios, y en general todos aquellos quienes toman decisiones para que podamos exigir mejores estrategias de manejo y conservación de la biodiversidad y mantener las contribuciones al bienestar en el futuro. Con base en su experiencia,
¿qué sugerencias o recomendaciones le daría a autores de otras evaluaciones nacionales para asegurar que los hallazgos sean utilizados por tomadores de decisiones y respondan apropiadamente a los retos globales y a las prioridades del país en cuanto a la gestión de la biodiversidad? En cuanto a las sugerencias para los autores de otras evaluaciones que pretendan llegar a los tomadores de decisiones, yo pienso que lo más importante es usar un lenguaje claro, conciso, sencillo y que sea adaptado a las condiciones locales o los tomadores de decisiones locales. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, mucha información está o viene de países de Norteamérica o Suramérica que no están reflejados en nuestra realidad en Colombia. Hay ejemplos de Europa que no los podemos simplemente traducir a nuestra realidad. Entonces, haciendo de pronto tratando de demostrar con ejemplos muy locales, podemos llegar a esas personas, usando un lenguaje muy claro, conciso, sencillo para el tomador de decisiones. En cuanto a las estrategias para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta los resultados de la evaluación, creo que es importante, en primer lugar, hacer una amplia socialización de los resultados de la evaluación, para que sea conocido por los pueblos indígenas, por las comunidades locales, por los ambientalistas, por las empresas, por los académicos y en general por toda la población colombiana. Una vez conocidos los resultados y conocido también la importancia de la conservación de la diversidad y la pérdida acelerada que se está dando en el momento, la sociedad estaría empoderada para solicitar a los tomadores de decisiones que tomen medidas frente a la pérdida de biodiversidad, porque definitivamente queda demostrado que toda la diversidad que tiene Colombia y el conocimiento de las comunidades indígenas y locales que han sido quien mayormente están preservando esa diversidad es importante para continuar con la vida. Ya los estudios han demostrado que si no frenamos la pérdida de diversidad, si no contenemos los efectos adversos del cambio climático, podemos estar muy cerca incluso de la extinción de la vida humana y de la Pachamama. Soy Clara Solano y fui copresidenta de la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para Colombia. Actualmente soy la directora ejecutiva de la Fundación Natura. La evaluación nos permitió participar de manera amplia a un conjunto muy grande de personas, científicos, pero también representantes de comunidades afrodescendientes y étnicas que participaron con su conocimiento. También nos dio la oportunidad de gestionar una gran cantidad de información existente, de identificar vacíos de conocimiento en un conjunto de temas claves para Colombia, relevar la importancia del conocimiento y de la información existente para los ecosistemas marinos y costeros de Colombia y por supuesto poner al servicio de tomadores de decisión información que debe ser incluida en la gestión territorial y ambiental de Colombia. El ejercicio en sí mismo nos permitió conocernos, conocer el estado de conocimiento de nuestro país, pero también avanzar de manera importante en generar esos mensajes de cómo interpretamos nuestro territorio y cómo los constructores de política en las distintas escalas, en la nacional, en la regional y en la local, deben estar conscientes de el uso, de la necesidad del uso de la información para toma de decisiones.